a todos los periodistas del departamento de Casanare, a todo el departamento. El saludo especial a un sector a quien apreciamos, valoramos, a todo el gremio arrocero de nuestro departamento y del país. Hoy he invitado al Ministerio de Agricultura, a la ADR, a la UPRA, a Findeter y a todos los organismos que tienen que ver con el tema de agricultura para hablar sobre un problema gravísimo que se avecina no solo para el departamento de Casanare, sino para todos los arroceros del país. Y es pues la crisis arrocera, porque la industria está pagando muy por debajo de los costos de producción. Estamos hablando que el costo de producción de un kilo de arroz, o sea, los costos de producción están en 1.500 pesos. Y la industria hoy tiene un precio de 1.330 y otros de 1.200. ¿Qué quiere decir eso? Pues que eso generaría una grave crisis en el sector. Y pues como gobernador estoy en toda mi obligación de ayudar a buscar soluciones y servir de puente entre la industria y el gobierno para buscar no solo una solución a pequeño y a mediano y a largo plazo. Lo primero que debo decir es de que si no logramos encontrar una solución, vamos a poner en riesgo más de 40.000 empleos que genera el sector arrocero en el departamento de Casanare. 4.000 empleos. Yo siempre hago este comparativo. La gobernación de Casanare no genera más de 1.000 empleos. Y con la reducción de regalías se va a reducir casi a la mitad, o sea, 500 empleos. Que los recursos de regalías más o menos en la gobernación, en el cuatrenio, es de 1 billón de pesos. Y que el sector arrocero en la cosecha al año, genera ingresos de 1.4 billones de pesos. O sea, estaríamos hablando que en el cuatrenio el sector arrocero podría estar generando más de 5.8 billones de pesos. O sea, es uno de los renglones más importantes del departamento de Casanare. Y si no logramos nosotros encontrar una solución inmediata, pues vamos a poner en riesgo no solo el capital de todos los agricultores, sino los empleos y generar una crisis económica en el departamento. Lo segundo es que la invitación, y le agradezco a la señora viceministra que hoy hace presencia y que estuvo aquí acompañándonos, es que no debemos esperar la crisis, porque siempre hablamos de las posibles soluciones cada vez que tenemos crisis con el gremio. Cuando hay bonanza no dice nada nadie y todos nos quedamos callados. Pero cuando hay problemas, que yo lo llamo el cultivo de la ruleta rusa, pues cuando tenemos problemas entonces nos acordamos de los problemas de los tratados de libre comercio, nos acordamos del contrabando que hay con el arroz de Ecuador, nos acordamos de los distritos de riego, de la infraestructura, de los créditos, o sea, nos acordamos de todos los problemas y yo creo que es un tema que debemos abordar desde ya. Por eso le he pedido y le agradezco a la señora viceministra que nos permita hacer mesas permanentes, o sea, mesas permanentes para poder buscar soluciones no solo inmediatas, sino a largo plazo. Hoy estoy muy alegre porque el trabajo que hice en el Congreso de la República, un trabajo juicioso que tuve la oportunidad de hacer con los arroceros de Casanare y con todos los arroceros del país, yo formulé el proyecto de ley de Fondo de Estabilización de Precios del Arroz, que puede ser una alternativa como hoy lo tiene la caña y lo tienen otros productos en el país, y que es una solución que tuvieron muchos de estos sectores. Pues nosotros redactamos ese proyecto de ley, al final de mi periodo logramos ya sacarlo adelante en 2 debates, lamentablemente no surgió su trámite, pero hoy le he entregado oficialmente a la señora viceministra nuestro proyecto de ley de Fondo de Estabilización de Precios del Arroz, que en todos los países están de acuerdo, porque ahí están, digamos, los aportes de todos los arroceros de Colombia y de Casanare. Y vamos a trabajar en 2 aspectos. Uno, desde el aspecto del gobierno, que
después de la reunión nosotros pensábamos, ¿por qué no sacar esta ley mediante decreto? Como están muchos fondos de estabilización de otros productos en el país, podría ser una solución rápida, una verdadera solución a los problemas del tema arrocero en el país. Y la otra es mediante ley. Hoy oficialmente y públicamente le he entregado el proyecto de ley a la senadora Sonia Bernal para que ella lo radique en el Congreso de la República. Yo he tenido la oportunidad de hablar con el representante Archila, alguna vez le conté al representante Vladimir, y estoy seguro que el senador que también acompaña, el senador Alirio Barrera, que él acompaña al gremio, estoy seguro que no dudará en ayudar y impulsar este proyecto de ley que necesita el aval de todos los partidos en el Congreso de la República. También hablamos de un tema muy importante. La UPRA hoy manifestó que tiene estudios de prefactibilidad de distrito de riego en el río Cusiana. Eso es importante, porque eso hace parte de la infraestructura productiva que necesita el departamento para la proyección agroindustrial que tiene el departamento. Por eso celebramos que la UPRA hoy nos permita, el día 17 de febrero, el día 17 de febrero tenemos reunión en la UPRA con la ADR para avanzar en ese estudio que ya tienen de prefactibilidad, para sacar la factibilidad y empezar a buscar los recursos, porque Casanare necesita con urgencia tener distritos de riego para el proyecto que tenemos nosotros de plan de agroindustrialización del departamento de Casanare. Pero también tenemos que desempolvar algunos proyectos que ya los venimos revisando, algunos en el 2003 se pagaron unos estudios y diseños para distritos de riego en 3 ríos del departamento de Casanare, que también son supremamente importantes, y le he pedido al ministerio, a la señora viceministra, que revisemos, y a la UPRA y a la ADR que revisemos estos estudios y diseños. También se logra una mesa de trabajo con Corporinoquia para hablar de la formalización de los distritos que ya tenemos. Lamentablemente algunos están en la informalidad y necesitamos formalizarlos. Esta no es una tarea fácil, esta es una lucha histórica. O sea, esto lleva muchos años, esta problemática. Hemos sufrido crisis donde los arroceros han perdido todo su capital, su esfuerzo, sus ingresos, que han perdido todas sus esperanzas. Pero a pesar de eso, Casanare sigue siendo un departamento ejemplar, un departamento que sigue sirviendo a la soberanía y a la seguridad alimentaria del país. Ese platico que todos los días, al desayuno, al almuerzo, a la cena, ese arroz que nunca falta, es gracias al esfuerzo de nuestros agricultores, y es nuestro deber moral ayudarlos y acompañarlos, y para mí es un honor, porque como lo dije, desde el Congreso lo hice, formulé esta ley, acompañé en muchos escenarios para que les dieran el incentivo de almacenamiento, y hoy pues para mí es un motivo de alegría seguir trabajando de la mano con ellos y poderle decir al gobierno nacional que necesitamos salvar a miles de agricultores de nuestro país. Gobernador, pero ¿qué hacer si le entendimos a la señora viceministra? En una de las conclusiones hay un cultivo mal planificado, que es cíclico, que todos los años se presenta y que no se puede estar acudiendo todos los años a... Bueno, tenemos un problema y en eso yo creo que todos debemos ir concientizándonos, y es que debemos reducir un poco las áreas. ¿Sí? Hablábamos de que ya no podemos sembrar las 210.000, que tocaba bajar un 20%, pero digamos ese es un tema en que tanto el gremio hoy está entendiendo de que hay que reducir un poco las áreas. Pero yo tengo esperanza, y yo sé que podemos, si unimos esfuerzos, tanto la industria como el gobierno, como las regiones, como las entidades territoriales, si entre todos hacemos un esfuerzo, seguramente este no va a ser un gremio que logre generar empleos, sino que además siga aportando no solo a la soberanía y a la seguridad alimentaria, sino que siga aportando a la generación de ingresos y empleos en el departamento de Casanare. Por eso, incluso dentro de mi plan de desarrollo, está construcción de plantas agroindustriales, donde ya hay unos estudios y diseños en el municipio de San Luis
de una planta de secado y almacenamiento de arroz, y estamos trabajando con la Asociación de Mujeres Arroceras del departamento de Casanare. Hoy el señor alcalde nos da la noticia de la asignación del lote para poder construir una planta de almacenamiento y secado. Nos comprometimos como gobernación a avanzar en estudios y diseños, y ya veremos, pues nos toca hacer gestión. La ventaja es que la señora viceministra la han nombrado madrina de este proyecto de la Asociación de Mujeres Rurales del Casanare, y el señor Diego de la ADR se ha nombrado padrino de este proyecto tan bonito, que para mí será un ejemplo a nivel nacional, donde las mujeres rurales se apropian de la industria y que sean ellas las que puedan direccionar esta planta de secado y almacenamiento de arroz. Señor gobernador, pero ¿qué decir, señor gobernador y señora viceministra, qué decir concreto de la inquietud del arrocero José Velandia, por ejemplo, que expuso la crítica de que este gobierno es el único que los ha abandonado con el incentivo agropecuario, y presentó una queja bastante grande que la respalda el mismo presidente de Arroz? ¿Qué decirle a la gente realmente después de esta reunión del día de hoy? Bueno, muy importante que reconocemos en José Velandia y en las voces que fueron escuchadas aquí de los productores, de la industria, sus legítimos reclamos, pero también responder que este gobierno escucha, dialoga, activa rutas, y dentro de eso es fundamental reconocer en el 2024 el aporte en el tema de financiamiento. Como lo dijo nuestro gobernador de Casanare, César, es importante decir que en el marco de la mesa permanente que se activa, estos planes deben tener avances en el sentido de la formulación del plan de ordenamiento productivo del arroz alrededor del agua, y que incluya distintos temas para efectivamente a mediano y largo plazo realmente ser contundentes con este importante sector, tanto el departamento como el país. Decirles que hoy nos sentimos complacidos porque en una extensa pero agradable y productiva jornada cercana a las 10 horas, estimado secretario de Agricultura, el gobierno en pleno habló con las instituciones actualizando la apuesta del tema productivo alrededor del agua, pero también escuchamos a los industriales, a la industria molinera, a la Federación de Arroceros, a Fediarroz, y por supuesto a los agricultores. Y creo que estos diálogos arroceros en el Casanare, en la ruta de la reforma agraria, realmente nos permite no solamente vernos cara a cara, escucharnos, sino efectivamente activar esas rutas que la verdad creemos en el gobernador, creemos en el alcalde, los alcaldes de los municipios arroceros, y esperamos realmente que dentro de 6, dentro de 8, dentro de 10 meses, dentro de un año, no se repita la historia que ha sufrido el sector. Viceministra, es importante pues la estrategia que se diseñe en aras de proteger a los agroindustriales, al sector, pero ¿qué estrategias se pueden definir para que finalmente no se terminen afectando a los consumidores finales, que siempre en la escala son los que terminan pagando los platos rotos? Así es, y por eso, digamos, en el marco de conservar el comportamiento del IPC, ¿cierto?, del índice de precios al consumidor, para este gobierno es fundamental pues mantener la oferta que se ha tenido hasta ahora. Nosotros llamamos, como lo hacen todos los sectores, a la industria para que efectivamente en el marco del libre mercado se tenga en cuenta la importancia que nos necesitamos todos, que los agricultores siembran, cultivan y cosechan, pero que necesitan también quien les acopie, quien les compre, quien coloque la mesa a la sociedad colombiana. Necesitamos entregar ese mensaje de que todos estamos unidos buscando esas rutas, y la verdad creemos en que Colombia sigue fortaleciendo su aporte al abastecimiento del arroz, al fortalecimiento de la seguridad alimentaria, y como renglón importante pues debemos trabajar con mucho más fuerza para encontrar solución a esos cuellos de botella que se presentan. Entonces vemos en Casanare un referente, una oportunidad para la planificación, para la articulación y para ser contundentes, digamos, en las demandas que han tenido los productores. Señora viceministra,
el clamor, el llamado hoy urgente, el plan de choque que ven los productores única y exclusivamente es por ahora el incentivo de almacenamiento que entendemos sumaría entre 25.000 y 30.000 millones de pesos. En un gobierno nacional que en este momento todos los días habla de recortes presupuestales, ¿usted ve posible que eso sea, valga la redundancia, posible para que se pueda salir de este atolladero? Y disculpen el término, porque en realidad es verdad, lo que estamos viendo es una gran cantidad de agricultores diciendo, oiga, la producción me están comprando a menos de lo que realmente estoy utilizando para producir. ¿Eso sería posible, ministra, o definitivamente muy complejo? El incentivo de almacenamiento es un instrumento que se ha mantenido año tras año, pero que en un análisis que se hizo efectivamente no aportaba al plan de ordenamiento productivo del arroz. Entonces, es importante decir que en el gobierno del cambio, en el 2023, se aprobó el incentivo al almacenamiento, se dispuso de un recurso cercano a los 35.000 millones de pesos, pero solo se utilizaron 9.000 millones. Y además es importante resaltar en este espacio que dentro de todos los diálogos que se han surtido, se activó la Mesa Nacional de Estadísticas que sesionará la siguiente semana. Es a través de un espacio como el Consejo Nacional de Arroz que se evalúa, pero también teniendo en cuenta los datos oficiales, porque el incentivo de almacenamiento efectivamente puede activarse cuando hay excedentes y los datos deben ser contundentes frente a esa situación. Por lo pronto tenemos unos datos de referencia, pero también sabemos del consumo que se hace semana a semana. El consumo per cápita está en el 46 kilogramos por persona año, y eso significa que ha aumentado. Si el consumo de la sociedad se mantiene en esta línea tan importante como es el arroz y tenemos las proyecciones, pues consideramos aún que no habría una alerta para activar el mecanismo, porque estaría prevista solamente el abastecimiento a los 5 meses siguientes. Entonces, ¿pero cuál es el espacio donde debe ser democrático y participan todos los eslabones de la cadena? La Mesa de Estadísticas, con entidades oficiales como la Bolsa Mercantil, la UPRA y otras entidades, asimismo como representantes del sector. Esto confluye en el Consejo Nacional de Arroz, que tendrá lugar el miércoles 19 de febrero, y allí con todos los actores, pues digamos que se seguirá avanzando en la toma de decisiones efectivas en esta pregunta tan concreta que se hace. Muchas gracias. Doctora Alexis, secretaria de Agricultura, hay un tema importante que tiene que ver con el distrito de riego. Hay una propuesta, hay una alternativa para la vía alcusiana y seguramente en otras regiones de Casanare, de la mano con el gobierno. ¿Cómo se lograría esto? Bueno, yo creo que es importante mencionar la voluntad del gobierno nacional al ya tener un estudio de prefactibilidad para Alcusiana, pero como lo indica el señor gobernador, tenemos que retomar los estudios de las otras cuencas que tiene el departamento de Casanare, y por ello vamos a hacer esa mesa ADR, UPRA, Fedearroz, que se le solicitó formalmente apoyar con los estudios y diseños para poder avanzar en esa ruta. Yo creo que aquí lo importante es poder tener estudios ya en fase 2 para poder implementar el distrito de riego. También menciono ya, gracias a la pregunta, que la mesa con Corporinoque es fundamental para los pequeños canales de irrigación que tenemos en el departamento de Casanare. Yo creo que todos los agricultores también están de acuerdo de que hay que formalizar el uso de estos canales. Yo creo que es fundamental la legalidad en todo el proceso. Volviendo al tema del subsidio de almacenamiento, lo que no se entiende es por qué siempre hay sobreproducción, es decir, si siempre hay que acudir a un incentivo de almacenamiento, ¿por qué no se ha controlado el número de hectáreas cultivadas? Esa es una muy buena pregunta. Si el sector arrocero está activo desde hace tantos años, ¿por qué no se ha planificado de debida forma? Entonces, en un inicio, digamos que se incentivó la producción en la dirección del abastecimiento nacional, pero ahora ese mercado está copado, pero también a través de los tratados de libre comercio ingresa de manera ilegal, digamos que arroz de otros países. Hay un tema, lo del contrabando, que nos afecta, pero justamente en los diálogos se activaron todas las instancias para que efectivamente el abastecimiento nacional del sector arrocero colombiano pues se garantice. Creo que es una lucha entre todos y todas.
si se planifica, pero si al mismo tiempo todas las instancias del Estado actúan en el marco de lo que dice la Constitución, pues seguramente avanzaremos en la competitividad como se quiere. Ministra, viceministra, el tema es que nosotros que conocemos de primera mano a las comunidades, uno conoce cientos de familias que no tienen acceso ni siquiera a una librita de arroz, y esa libra esa la tienen que estirar muchísimo. Es decir, el acceso a ese producto, así sea en sobreabundancia, es muy limitado. O sea, de una u otra forma hay que hacer la estrategia pues para que siempre se le garantice el precio de una manera más condescendiente con las comunidades. Yo creo que deberían apuntarse hacia ahí, negociar con los arroceros, que de todas maneras sea más asequible para que las comunidades más vulnerables puedan acceder a este que es prácticamente básico en la canasta alimentaria en Colombia. Creo que un reto importante es la justicia agraria. Desafortunadamente en países como el nuestro, pues justamente el libre mercado y estas políticas que son de libre competencia ponen en riesgo de manera directa pues los precios tanto a quien produce como a quien consume. Por lo pronto lo que queremos es que eso no se le aplique al consumidor final. Y bueno, también creo que es importante tener en cuenta las rutas que no se han activado, que ahora empiezan con mucha fuerza, como es el tema de las compras públicas locales. Creo que la población vulnerable a la que puede llegar justamente el arroz de los productores puede focalizarse a través de los recursos públicos que tiene el gobierno, que según la ADR en los últimos reportes superan los 6 billones de pesos. Entonces, si esos recursos se quedan en el territorio y se direccionan para la población vulnerable que atiende, por ejemplo, el ICBF, pues seguramente avanzamos en derechos para la población infantil, pero también para la población adulta mayor, población con discapacidad. Muchísimas